demostrado que el uso de corticoides, que es corto, barato, ¿no? Para la mujer que estaba en riesgo de tener un parto prematuro, y con eso pues el recién nacido tenía un riesgo de morir por las complicaciones de la prematuridad, no era beneficioso. Sin embargo, hasta la década del 90 no se usaba esta práctica. Muchas veces los recién nacidos prematuros fallecían. O sea, a pesar de que había ya evidencia del uso de corticoides para el parto prematuro, no se utilizaba. Había una práctica común en el mundo utilizar el corticoides para reducir del 30 al 50% la probabilidad de que los recién nacidos prematuros fallecieran. Entonces, en base a esto es que se pone como logo la revisión Cochrane. Entonces, ustedes cuando ven el logo de la librería Cochrane, es eso, ¿no? De manera estadística es un floor spot en el cual nosotros vemos en las líneas horizontales los ensayos clínicos, ¿no? La distancia de cada línea es el intervalo de confianza, ¿no? Y al final ustedes ven un diamante. Ese diamante es el promedio ponderado de todos los ensayos clínicos. En este caso está al lado de, para ustedes, al lado izquierdo. Generalmente, en base a esa línea vertical, en un lado, en ese caso, en el lado izquierdo es a favor del tratamiento, ¿no? Y en el otro lado es a favor del placebo o del control o del tratamiento estándar. Entonces vemos pues, que esos 7 ensayos que ya había en la década del 80, no decían pues, que se debería utilizar corticoides para disminuir la mortalidad en los recién nacidos pretérminos. Sin embargo, no se utilizaba. ¿No? Imagínense pues, todos los niños que han fallecido simplemente porque no se utilizaba ya la evidencia, ¿no? Para prevenir estos problemas. Entonces, de lo que estamos hablando en el curso es de epidemiología, pero sobre todo de epidemiología clínica, ¿no? En la cual ustedes se están formando para poder tratar de valorar y responder preguntas clínicas. Una de las ideas es que ustedes puedan responder preguntas clínicas. Hoy ustedes están en el proceso de formación, están aprendiendo muchas cosas sobre lo que es la teoría conceptuales que están en los libros. Pero sin embargo, cuando ustedes ya ejercen la medicina, van a tener que responder el problema clínico, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos ver, que en nuestro día a día vamos a ver estos problemas clínicos, desde la atención ambulatoria hasta incluso problemas de salud pública. Hoy en día nosotros tenemos un problema clínico, ¿no? Y cuando tenemos un problema clínico, nosotros vamos a buscar una revisión sistemática, ¿no? Y con esa revisión sistemática, si no hay una revisión sistemática, tendremos que elaborar una revisión sistemática, o si no, debemos desarrollar una guía de práctica clínica. Y con esa guía de práctica clínica, la cual responde a preguntas clínicas, nosotros lo vamos a trasladar a la práctica diaria. Esto es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué es un metaanálisis? Sobre todo vamos a valorar cómo interpretar un metaanálisis, ¿no? Vamos a conocer los tipos de metaanálisis y cómo valorar críticamente un metaanálisis. Bueno, en el campo de la medicina basada en evidencia tenemos dos tipos de revisiones, ¿no? Las revisiones que son revisiones narrativas, ¿no? Que están generalmente basadas en la opinión, y las revisiones sistemáticas, que lo que tratan de hacer es que estén basadas en evidencia. Generalmente una revisión narrativa es la que ustedes están haciendo ahora, o las que hacen durante toda su carrera en medicina, cuando ustedes les dicen preparen una ponencia, ustedes ¿qué hacen? Van y buscan un libro y empiezan a preparar su ponencia. Igual esta clase es una revisión narrativa. ¿Por qué es una revisión narrativa? Porque generalmente no hay un método sistemático de cómo encontrar la información para poder exponerla, ¿no? Entonces, generalmente las revisiones narrativas
se basan en la preferencia del autor, ¿no? El autor va a decir, decide qué artículo utilizar, qué libro utilizar, como por ejemplo si ustedes me dicen, para mañana elaboren una presentación sobre hipertensión arterial, un grupo de ustedes utilizará Ceci, otro grupo de ustedes utilizará Harrison, otros New England, otros utilizarán algún otro libro, pero eso sale de su preferencia de ustedes y no por un rango de criterios de inclusión o exclusión que puedan decidir el problema de la hipertensión, ¿no? Entonces generalmente está basado en eso, ¿no? A criterios del autor. Lo otro que tenemos es que generalmente no hay, como les decía, criterios objetivos para valorar la calidad de los estudios. Generalmente los escogemos de acuerdo a nuestra afinidad, ¿no? Y con los libros o con las revistas que nosotros leemos. Otro punto es que generalmente no realizamos una síntesis de los datos cuantitativos, simplemente los mostramos, no valoramos si esos datos son realmente útiles o si lo que han encontrado es realmente lo que se extrapola en la población. Y lo otro que tenemos en relación a las revisiones narrativas es que la interpretación es muy subjetiva, ¿no? O sea, va a depender mucho de lo que ha preparado el ponente. Entonces, ese es el problema de las revisiones narrativas. ¿Dónde encontramos nosotros revisiones narrativas? Generalmente las revisiones narrativas las pueden encontrar en los artículos de revisión. Ustedes entran en una revista y ven un artículo de revisión. Eso es una revisión narrativa. Los editoriales son una revisión narrativa. Los libros de texto, la gran mayoría son revisiones narrativas. Conferencias, ¿no? Generalmente las conferencias son revisiones narrativas que están elaboradas a la opinión del autor. Los artículos periodísticos, las sesiones clínicas, la valoración de los comités, las sesiones y revisiones bibliográficas, generalmente son consideradas como revisiones narrativas, y también las clases, ¿no? O sea, todas las clases generalmente son revisiones narrativas porque lo que se distrae o lo que se enseña es generalmente la decisión o criterios del autor, del profesor, del colega. Cuando nosotros valoramos eso es que la gran mayoría de nosotros hacemos revisiones narrativas. ¿Cuál es el problema con una revisión narrativa? Bueno, lo primero es la baja calidad del trabajo de revisión. No mostramos la bibliografía que hemos utilizado, si no hemos valorado los artículos que hemos utilizado. La calidad de ese artículo o de esa revisión no puede ser buena. Lo otro que tenemos es el problema, o generalmente lo que tenemos es un pobre o mala presentación de los datos. Generalmente los datos no son sintetizados, no son resumidos, sino se van presentando de manera que el autor lo crea conveniente. Lo otro que generalmente también tenemos es la sobrevaloración de los datos. Si a nosotros nos parece un artículo interesante, si no lo valorado, podemos darle mucho valor a esos datos que hemos encontrado en la revisión. También tenemos un gran problema, es que la incapacidad para identificar todos los estudios, no, porque generalmente en una revisión narrativa lo que hacemos tiene que tener en cuenta que es a gusto o opinión del autor. No hay un esquema sistemático en el cual diga yo realmente que estoy buscando todos los artículos que hablan de un tema determinado. Entonces, lo que sí necesitamos para tomar decisiones, sobre todo en el campo clínico, cuando ustedes estén en su práctica diaria, es que necesitamos revisiones sistemáticas, revisiones que estén desarrolladas por el método científico. ¿Por qué? Porque estas revisiones, en primer lugar, van a ser fiables, ¿no? Vamos a ver como en el ejemplo del logo de Cochrane, ¿no? Pues que existía mucha evidencia para usar corticoides en los partos prematuros, más de una década antes de que se empiece a utilizar como una práctica clínica, y eso sigue siendo así. Explícitas, es muy importante que lo explícito sea parte de nuestra toma de decisiones, que sean específicos, sintéticas, no es también un criterio prioritario en las revisiones sistemáticas que sean cuantitativas para que nosotros podamos valorar los resultados, que permitan ser actualizadas, que sean accesibles y sobre todo que sean independientes, ¿no? Que no estén
rodeadas por algún conflicto de interés, ¿no?, que nos pueda limitar la toma de decisiones. Ahora, tenemos un problema con las revisiones sistemáticas, sí, porque no podemos encontrar una solución individual, ya sea por parte de un grupo específico o incluso un país, no, porque tenemos muchas preguntas clínicas que responder, y pues hacer una revisión sistemática puede ser muy limitada. No tenemos los recursos disponibles para responder estas preguntas, ¿no? Entonces se necesita una gran colaboración para que todos puedan reducir estas preguntas clínicas. Como les decía al principio del curso, cuando ustedes hagan su práctica clínica, por cada paciente que ustedes vean van a existir entre 2 a 3 preguntas, ustedes no van a encontrar respuesta, y que para encontrar esa respuesta deberían hacer una revisión sistemática en la bibliografía y poder buscar. Si no encuentran esa respuesta en la base de datos, tendrían que hacer la revisión sistemática. Bueno, ya hemos visto, este es el logo de Cochrane, ¿no? En términos estadísticos es un gráfico de árboles, se llama Forest Plot, ¿no?, o de bosque, en el cual, como les decía, deben recordar que las líneas verticales son los ensayos clínicos y el tamaño de estas líneas verticales es el intervalo de confianza de cada estudio. El diamante que está abajo es en sí el metaanálisis, o sea, el promedio ponderado, ya sea de la medida del efecto, si es un riesgo relativo, si es una odds ratio, y si está en este caso al lado izquierdo de ustedes, es porque este grupo de estudios, en su promedio ponderado, dice pues que el resultado, lo que es estudiado, está a favor del tratamiento. Entonces, como les decía, en este caso del logo Cochrane, son 7 ensayos clínicos, ¿no?, que se estudiaron o que se realizaron para el uso de corticoides en partos prematuros, ¿no? Entonces, el promedio ponderado de el uso de corticoides en partos prematuros disminuía en 30 a 50% la probabilidad de morir de estos recién nacidos. ¿Qué es Cochrane? Cochrane es una red internacional sin ánimos de lucro, ¿no?, que lo que trata es de ayudar a tomar decisiones en la práctica clínica. Ellos tratan de valorar todas estas preguntas clínicas, hacen sus revisiones sistemáticas y cuando se puede hacer metaanálisis, se realiza el metaanálisis para valorar los efectos sobre la atención diaria que nosotros vamos a realizar o sobre la atención sanitaria que se hace en el mundo. ¿Y qué es el metaanálisis? El metaanálisis es un análisis estadístico, como les decía, generalmente es el promedio ponderado de los efectos que se han encontrado en los diversos estudios que se van a ocupar en la revisión sistemática. Entonces tenemos todo esto de las revisiones, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros nos dicen para mañana preparen su presentación del tema tal, ¿eso qué es? Es una revisión narrativa. Cuando le dicen que el doctor Prudencio va a hacer su clase hoy día, es una revisión narrativa, ¿no? Entonces acuérdense, exposiciones, ¿no?, en clases, cuando ustedes dicen voy a leer mi artículo del New England, un tema de revisión sobre hipertensión arterial, ¿qué es? Revisión narrativa. ¿Y por qué es una revisión narrativa? Porque generalmente está basado en los criterios del autor, ¿no?, o del ponente, como sea. Él va a decir qué artículos utilizó, no tiene ningún método por el cual ha seleccionado. Después de esa revisión narrativa vienen las revisiones sistemáticas. Y las revisiones sistemáticas sí tienen un método científico, el cual definen el problema, tienen criterios de inclusión y criterios de exclusión, hacen la búsqueda, una vez que han encontrado todos los artículos seleccionados, hacen el análisis de esa revisión sistemática. Ahora, no todas las revisiones sistemáticas pueden hacer el metaanálisis. ¿Por qué creen que no se puede hacer? No todas las revisiones sistemáticas pueden tener un metaanálisis porque se necesitan los datos para valorarlo, para sacar el promedio ponderado de esas medidas de efecto. Entonces,
muchas veces las revisiones no todos tienen los mismos criterios. Entonces, cuando se pueda realizar el metaanálisis, cuando se pueda realizar la prueba estadística, ahí recién tendremos los metaanálisis. Y en este universo, pues el grupo de metaanálisis generalmente es más pequeño. ¿Cuántos artículos creen ustedes que necesitamos para realizar una revisión sistemática? 30. Sí. ¿Y un metaanálisis? Para realizar una revisión sistemática, lo que yo necesito hacer es primero, acuérdense del método científico, ¿no? Definir el problema de investigación, definir los criterios de inclusión y exclusión de esos artículos y realizar el análisis. En base a eso, yo solo necesito encontrar un artículo para hacer mi revisión sistemática. Si no encuentro más artículos, piña, ¿no? Pero con uno solo puedo hacer una revisión sistemática. Y un metaanálisis. ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Dos? Sí. O sea, a partir de dos artículos que tengan los valores, o sea, que tengan los datos, que tengan las mismas medidas de efecto, que incluyan dentro del artículo de inclusión o los criterios de inclusión, se puede hacer un metaanálisis. O sea, un metaanálisis yo puedo realizarlo si encuentro dos artículos dentro del mismo artículo. Y una revisión sistemática, con un solo artículo puedo hacer una revisión sistemática. Bueno, acuérdense, cuando entren a Cochrane, ese logo es el forest plot, que significa pues, un árbol de bosques, es una imagen estadística. ¿Qué son las líneas verticales? Son los ensayos clínicos, ¿no? O cuando ustedes van a ver son los resultados de los estudios. ¿Y qué significa el tamaño de cada barrita? ¿Ah? El intervalo de confianza. Acuérdense, es el intervalo de confianza. ¿Y el diamante? El metaanálisis por promedio ponderado. ¿Y la línea vertical? Claro, divide. ¿Y qué valor sería eso si nos acordamos del riesgo relativo o del loss rating? Acuérdense que les dije factor de riesgo, factor protector. ¿Cuál sería? 1. Imagínense eso, 1. En algunos estudios van a encontrar como 0, pero o sea, lo que quiero que entiendan es que si se cruza ese valor, ya sabemos que pierde la significancia, ¿no? Entonces imaginemos que ese valor es 1. O como van a encontrar en muchos metaanálisis de tratamiento, que les va a decir para este lado a favor del tratamiento o para el otro lado a favor del control o del tratamiento estándar, ¿no? Entonces, esto es lo que generalmente refleja la colaboración Cochrane, ¿no? Que lo que nosotros queremos valorar son las revisiones sistemáticas para poder tomar decisiones en la práctica clínica. Bueno, recordar esto, el metaanálisis es un ejercicio estadístico en el que lo único que trata de valorar es el promedio ponderado de todos los efectos observados en la búsqueda de los criterios de inclusión de mi pregunta de investigación para realizar la revisión sistemática. Si no se puede tener los datos, no se hace el metaanálisis y se queda como una revisión sistemática. Podemos hacer metaanálisis de estudios que tengan medidas de efecto como riesgos relativos, odds ratios, diferencias de riesgos, diferencias de media, diferencias de descripciones estándar. La medida de efecto es un valor que nos va a dar el estudio que hemos incluido, pero al final lo ponderamos con una media ponderada. ¿Qué no es un metaanálisis? Muchos tratan de pensar que el metaanálisis es una votación, grupos, estudios que dicen que está a favor del tratamiento versus estudios que están en contra. Eso no es un metaanálisis, no es una mezcla de pacientes, por eso les decía que hay criterios de inclusión y de exclusión, no tratamos de mezclar los pacientes. Tampoco es una entidad autónoma, no es que el metaanálisis sea más que los estudios que lo incluyeron, ¿no? Cada uno, el metaanálisis va a ser el resultado de cada estudio que ha sido incluido, no es que de manera grupal valga más que los resultados.
resultados de cada estudio incluido. Tampoco es infalible, puede cambiar a medida que aparezcan más estudios, esa decisión se puede cambiar, ¿no? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta, como les decía, que no es una entidad autónoma, tampoco es mejor que los elementos que lo componen, ¿no? Entonces, la cadena tiene el mismo valor que cada eslabón que ha incluido en el estudio. ¿Cuál es el efecto, la ventaja de utilizar un metaanálisis? ¿No? La ventaja de utilizar un metaanálisis es que nos permite ver las comparaciones de cada intervención, incluso, o sea, de una manera más objetiva y exacta. Todos los estudios que incluyen la vacuna X, que previnieron la enfermedad y que desarrollaron la enfermedad, ¿no? Y ver el valor que se encuentra. Generalmente es una combinación de diversos estudios y por lo tanto estará menos influido por los resultados locales que un único estudio. Entonces, generalmente cuando vemos los metaanálisis, pues generalmente incluye todos los estudios que se han hecho en todo el mundo, no solo en un grupo específico. ¿Qué nos ayuda? Bueno, como cualquier tipo de investigación, nos va a ayudar a generar nuevas hipótesis de investigación. Entonces, cualquier investigación que ustedes saben, generalmente va a generar nuevas ideas, ¿no? Una laguna de conocimiento que nosotros deberíamos tener la oportunidad de transformarlo en una investigación, ¿no? Y pues si generamos hipótesis, también nos va a ayudar a identificar nuevas áreas de investigación de manera que están actualmente insuficientes. Como cualquier otro estudio, tenemos limitaciones, ¿no? ¿Cuál es una investigación primaria? ¿Qué tipo de estudio es una investigación primaria? ¿Un estudio observacional de casos control es una investigación primaria o es una investigación secundaria? Si ustedes deciden hacer un estudio transversal que quiere medir la prevalencia de los alumnos que usan anteojos en este salón, ¿es un estudio primario o es un estudio secundario? ¿Por qué primario? Los estudios primarios son los estudios que ustedes han diseñado y lo han realizado, o sea, desde el origen hasta su final, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estudio transversal que ustedes hemos puesto de ejemplo es un estudio primario porque lo estamos diseñando y porque sobre todo lo estamos ejecutando. ¿Por qué un metaanálisis es un estudio secundario? No todos tienen criterios, pero ¿por qué es un estudio secundario? Claro, porque utiliza estudios ya realizados. Al utilizar estudios ya realizados, se convierte en un estudio secundario. Generalmente se considera como una investigación secundaria porque depende primero de esos estudios primarios. Lo otro que tenemos en cuenta con el metaanálisis, como les he dicho, el metaanálisis necesita más de un estudio. Para hacer un metaanálisis mínimo necesitamos dos estudios. Para hacer una revisión sistemática solo debemos encontrar uno y con eso podríamos hacer el estudio secundario. El otro problema que tenemos generalmente con el metaanálisis es los estudios comparables, ¿no? Entonces, a veces no todos los estudios o los ensayos clínicos pueden ser comparables. Eso debemos tener en cuenta y eso se llama homogeneidad con los estudios diseñados, ¿no? El material y método ustedes pueden ver que la misma población fue evaluada, la misma edad, los mismos criterios de inclusión que están dentro de ese estudio. A veces existen diferentes criterios y podemos tener estudios muy heterogéneos y difíciles de hacer el metaanálisis. Lo otro que debemos tener en cuenta es que los datos, en la mayoría de los estudios primarios, a veces no están disponibles o son suficientes. Por ejemplo, ustedes agarran y encuentran un estudio, lo quieren valorar, pero en ese estudio pues, está solo el riesgo relativo y no están los intervalos de confianza.
¿no? O dice que se perdió un 10% de la muestra, pero no dice qué pasó con esa pérdida. Entonces, esos datos insuficientes a veces hacen difícil que nosotros podamos desarrollar el metaanálisis, ¿no? Y bueno, lo otro que ustedes van a encontrar en el día a día es pues, que va a haber multiplicidad y importancia entre las revisiones, ¿no? Eso sí lo van a tener claro, lo van a ver día a día cuando hagan sus búsquedas, encuentren artículos que les sigan favorece el tratamiento y también encuentren artículos que digan que no se debe usar. ¿Cuáles son los pasos de manera global para hacer un metaanálisis? Bueno, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que hay varios tipos de metaanálisis. No, ahorita lo que estamos valorando son los metaanálisis de intervención. ¿Qué hemos dicho cuando escuchamos la palabra intervención? ¿Qué significa intervención? Ya preguntar, ¿pero qué significa intervención en el día a día, en la práctica clínica? ¿Ah? Por ahí van. Acuérdense, cuando yo quiero leer un ensayo clínico, ¿de qué trata la pregunta de investigación? Acuérdense, viene el examen, ¿ah? ¿Por qué tengo que leer un artículo, un ensayo clínico? ¿Para qué pregunta tengo que leer un ensayo clínico? Tengo que buscar un ensayo clínico. Tratamiento. ¿Qué más? Suspensión, cambio de medidas preventivas. Acuérdense, intervención significa tratamiento y medidas preventivas. Cualquier medida que yo quiera implementar tiene que estar basada en un ensayo clínico. Y yo quiero decir, pues, que lavarse las manos previene las diarreas, ¿qué artículo tengo que investigar? O buscar un ensayo clínico, ¿no? Eso es lo que tengo que buscar. Si me dicen que el tratamiento X mejora la enfermedad Y, en base a qué se ha tomado esa decisión, qué artículo tengo que buscar o qué artículo me tienen que enseñar, ensayo clínico. Una vez que me enseñan el artículo, yo lo que voy a hacer es valorar críticamente ese ensayo clínico, porque van a encontrar de todo en este océano de información que tenemos. Puede ser, por ejemplo, en COVID, ¿no? Había un ensayo clínico donde se decía pues, que la ivermectina curaba hasta el cáncer, pero todo eso van a encontrar y tienen que valorarlo, ¿no? Entonces, cuando veían pues, que la ivermectina curaba el COVID, veían pues, que habían 2 gatos nomás en el grupo de estudio. Eso no les va a ayudar a tomar decisiones. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Entonces, lo primero que tenemos que valorar en la intervención es qué comparaciones se van a plantear. Por ejemplo, placebo versus tratamiento experimental. ¿Qué hemos dicho del placebo? ¿Hoy se usa o no se usa el placebo? ¿Ah? Si se usa, ¿en qué situaciones se usa el placebo? O sea, si yo tengo una droga para disminuir la presión arterial, ¿lo puedo comparar con el placebo? ¿Sí? No. ¿Es ético? No. ¿Por qué no es ético? Le estás negando el medicamento a un paciente. ¿Cómo? Le estás negando un medicamento a un paciente. A ver, yo les estoy diciendo, he descubierto una droga X que disminuye la presión arterial. Mi siguiente paso es el experimento, el ensayo clínico. Entonces voy a decir, voy a seleccionar 100 pacientes con hipertensión arterial y a 50 le voy a dar un tratamiento X y a los otros 50 que Dios los ampare en su benevolencia. ¿Eso está bien o está mal? Pero ustedes me han dicho que el placebo sí se vale. ¿Ah? Antes decía eso. Sí, antes decía eso. Hoy en día no es ético, por eso les dije si es ético o no. ¿Por qué no es ético? ¿Por qué creen que no sea ético eso? ¿Cómo? Vamos por ahí, pero ¿por qué? ¿Por qué comprometer al paciente? Oye, pero no tiene hipertensión. Porque puedes provocar daño. ¿Cómo? ¿No le estoy dando el medicamento qué? No, pero es un medicamento nuevo. Y yo he descubierto. Presina es un
un medicamento que yo he descubierto y que he descubierto que disminuye la presión. Para yo recomendarlo a toda la población, tengo que demostrar el ensayo clínico. Entonces he dicho, voy a agarrar a 100 pacientes hipertensos, los voy a aleatorizar y a los 50 que reciban presina y a los otros 50 les voy a dar agua en un caramelo, en un medicamento, el mismo tamaño, el mismo color, el mismo sabor, la misma hora, todo eso. Pero ¿por qué no sería ético eso? Del 9 a 10. Del 9 a 10. Estoy hablando de hipertensión arterial. ¿Qué les suena de hipertensión arterial? ¿Qué saben de hipertensión arterial? ¿Ah? ¿Existe tratamiento para la hipertensión arterial? Sí. ¿Existe tratamiento o no para la hipertensión arterial? Ustedes están llevando cardiología, ya les habrán dicho que hay tratamiento o no hay tratamiento. Y no solamente hay tratamiento, hay una gama de medicamentos para la hipertensión arterial, incluso. ¿No? Hace un año, 2 años han descubierto un medicamento que lo tomas y 6 meses te olvidas de la presión arterial. Así de adelantado. Y yo quiero meter presina para ser un millonario y postular de Nobel. ¿Ah? ¿Por qué no sería ético? No la Porque si no tratan al paciente Ya, pero ¿por qué no trata al paciente? Porque quiero sacar ventaja. ¿Ventaja? Porque arriesga su vida. Es simple, señores, es muy simple. La hipertensión arterial, ¿qué es? Una enfermedad común. ¿Qué más? ¿Tiene tratamiento? Sí. Tiene tratamiento y tiene un montón de tratamientos. Entonces yo no puedo someter mi nueva droga a un placebo porque ya hay tratamiento estándar. No sería ético, ¿no?, compararlo con un placebo. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Hoy en día no se puede hacer un ensayo clínico comparado con un placebo, sino comparado con el tratamiento estándar. Entonces, ¿qué yo tendría que hacer? Bueno, a un grupo le daré enalapril, al otro grupo le daré la gama de otros medicamentos que hay para la presión arterial. Pero eso es lo que yo debo hacer. No lo puedo comparar con un placebo. Ahora, si hay una nueva enfermedad y yo descubro una vacuna, ¿no?, esa vacuna agarro a los pacientes, ¿no?, y le aplico a una cierta cantidad de pacientes, a los otros les doy placebo. ¿Eso es ético o no es ético? ¿Eso está bien o no está bien? No hay tratamiento estándar. Entonces, cuando no hay tratamiento estándar, no hay el mejor cuidado, entonces ahí sí vale la pena darle placebo. Pero antes no. En la mayoría de enfermedades que ya tenemos un tratamiento estándar, que ya tenemos el mejor cuidado, eso se debe comparar. Entonces, eso debe tener en cuenta, ¿no? Antes sí, el ideal del estudio experimental era tu droga de experimento versus placebo. Pero eso no se recomienda hoy, ¿ya? Entonces debemos tener en cuenta eso. Claro, también, pero la gama es muy amplia, como dice el doctor. Pero siempre tienen que tener en cuenta si la enfermedad tiene o no tiene un tratamiento. Hoy en día no podemos valorar ensayos clínicos que sean placebo cuando la enfermedad tiene algún tratamiento. Lo otro que tenemos que valorar en el metaanálisis es qué enlaces se van a considerar en cada comparación, ¿no? En mortalidad, días de disminución, milímetros de mercurio disminuidos, todo eso tenemos que valorar. ¿Cuál es la mejor medida de efecto para cada desenlace? ¿No? Si va a ser riesgos relativos, o ratio, o alguna otra medida de efecto, ¿no? Lo otro que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de valorar el metaanálisis es si los resultados de los estudios son similares, porque esto nos va a ayudar a ver la heterogeneidad y la homogeneidad, ¿no? Acuérdense que homogeneidad es cuando los artículos que hemos encontrado son muy similares y eso puede variar hasta ser totalmente heterogéneos o totalmente distintos de lo que hemos encontrado. Y por último, vamos a ver cuán fiables son los resultados de los metaanálisis, ¿no? Que generalmente eso lo valoramos con la validez interna y externa, ¿no? Si está bien diseñado metodológicamente,
podemos extrapolar estos resultados hacia la población. Bueno, ahora vamos a ver cómo interpretar el gráfico de un metaanálisis. Esto es la librería Cochrane. Como ustedes pueden ver acá un artículo, esto es un metaanálisis sobre vacunas para prevenir las diarreas por rotavirus, ¿no? En este artículo vamos a encontrar estos gráficos, ¿no? Acuérdense que los gráficos que hemos dicho que son las líneas verticales, horizontales, pero quería decir. Está bien que te importa, pero parece que son horizontales. Sí, son horizontales, no estoy hablando de eso. Está bien, pero de este lado son verticales. Pero si se pone bien, pues. Entonces, acá por ejemplo, lo que nos estamos viendo son varios resultados, ¿no? El primer resultado es la comparación del rotavirus versus el placebo. Acuérdense por qué. No hay tratamiento para el rotavirus, solo hay medidas de hidratación, todo eso, pero un medicamento específico para el rotavirus o una vacuna específica no lo hay. Entonces, esta vacuna lo que trata es de evitar diarreas severas, que es el resultado, ¿no? Por el rotavirus. Entonces, vemos acá el primer resultado que dice baja países con bajo desarrollo y vemos las mortalidades. Vemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudios o 6 ensayos clínicos y en el otro lado o en los números vemos el número de diarreas que el grupo de rotavirus tuvo sobre el total de pacientes que recibió rotavirus. ¿No? Pueden ver ahí, o por ejemplo, ven el primero de Bernstein, dice el grupo que recibió rotavirus tiene 2 sobre 180 que fueron vacunados. O sea, de 108 pacientes que fueron vacunados por rotavirus, 2 hicieron diarrea. Y el grupo que recibió placebo, que fueron 107, 9 hicieron diarrea. Esos son los valores absolutos en los cuales tenemos los pacientes que han sido vacunados y presentaron el efecto, ¿no? Comparado con el placebo. En el otro costado, con el gráfico, tenemos ahí, en este caso, en este estudio que estamos valorando los riesgos relativos, ¿no? El gráfico, ¿no? Acuérdense que el cuadradito es el valor del riesgo relativo. ¿Y los extremos qué son? Hemos dicho, las líneas verticales, ¿de qué depende su tamaño? Perdón, horizontales. ¿Ah? No, ya, el sello clínico, pero horizontales intervalos de confianza. Entonces, el gráfico lo que está diciendo es, mira, acá está el color azul, es el riesgo relativo central. Y el valor o la extensión de cada barrita, ¿no? Es el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos valorando y al costado está el porcentaje en pesos. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la ponderación por el número de pacientes que han incluido cada estudio. Entonces vemos, por ejemplo, que hay un estudio que tiene 11%, hay un estudio que tiene 14%. Acá no se ve muy bien el gráfico, pero generalmente con ese peso de ponderación, ya. Este valor, 0.22, representa el cuadrito. Ajá, ese es el valor de riesgo relativo. 0.22 es este cuadrito. Y estos dos extremos, que es 0.2 y 0.40, son los límites del intervalo de confianza. ¿Cómo? Sí, horizontal. No. A ver. Depende del estudio que estamos viendo. Este es un metaanálisis de intervención. Cuando es un metaanálisis de intervención, estamos valorando respuestas de tratamiento o de prevención. Y para valorar estas respuestas de tratamiento o prevención, son ensayos clínicos. Entonces, este es un metaanálisis de ensayos clínicos. Pero vas a encontrar metaanálisis de estudios cohortes, metaanálisis de estudios transversales. No es que la raya signifique ensayos clínicos, ¿no? Sino es el estudio. En este caso es un ensayo clínico, porque estamos valorando una medida o una pregunta de
tratamiento. Y efectivamente, o sea, lo que yo les he dicho, y el doctor les comenta, lo que estamos viendo ahorita es la interpretación del gráfico. El cuadradito azul es el rango de la medida del defecto. En este caso estamos valorando el riesgo relativo. Ahí está el riesgo relativo. Y los extremos de las barras son los intervalos de confianza. Aparte, vamos a ver el peso, o sea, con cuánto está contribuyendo cada estudio. En este gráfico no se ve muy bien, pero generalmente el peso se puede ver en el gráfico también. ¿Cómo se ve en el gráfico? El cuadradito que está ahí azul se ve más grande. Por ejemplo, si ustedes valoran en el segundo resultado, ¿no? Dice 15% del estudio de Mari, ven que el cuadrado azul es mucho más grande que el del 14% o del 8%, con el cual han contribuido cada estudio. Entonces, ese porcentaje también se puede graficar en los cuadraditos. Por ejemplo, el estudio de GSK es de 11.9, ¿no? Un poquito más grande, aunque gráficamente yo no veo mucha diferencia, pero ese gráfico también se ha aumentado de acuerdo al porcentaje. El diamante es el promedio ponderado, ¿no? Para números de diarrea, tenemos el 62% de esos estudios que han puesto el primer resultado, y como comentaba el doctor, al extremo tenemos el riesgo relativo específico, ¿no? Entonces, cada estudio tiene un riesgo relativo, que hemos dicho que cuando el riesgo es menor de 1, ¿qué es? Ya, preventivo, pero ¿cómo lo hemos dicho? ¿Cómo protector. ¿Qué nos está diciendo ese primer resultado? ¿Usa la vacuna o no usa la vacuna? Sí. ¿Ah? ¿Qué hora es? La secretaria dice que sigamos, nomás. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, ok. Entonces, ¿qué hemos dicho del protector? Sí, mira. Sí. Mira, siempre en estos estudios van a encontrar este valor de 1. ¿Ya? Continúa. Siempre. ¿Ya? Si hay valores que se encuentran más allá del 1, es efecto riesgo. ¿No? Y si encuentran por debajo de 1 es preventivo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí entienden. Ustedes cuando vean este gráfico primero, el 1, vean hacia dónde se encuentran las barritas horizontales, o hacia dónde tiran. Y si ustedes ven la barrita del 1, se dan cuenta, el valor de 1 se dan cuenta que las barras horizontales se encuentran casi todas a este lado. O sea, tendrían un efecto preventivo, protector. Ahora, dense cuenta que cada uno de esas barritas horizontales se correlaciona con el valor que describen acá. Por eso yo les decía acá 0.55 cae más o menos por acá, ¿sí? Porque está 0.1, 0.2, 0.5, ¿sí? ¿Se entendió? Ya. Y el intervalo es más chiquito, 0.38, 0.81, más o menos por acá, y cae. Sin embargo, si ven si ven el primero, su valor es de 0.22, el cuadrito cae en 0.22, más o menos por acá, ¿sí? Y los extremos es 0.05 y 1. O sea, está por debajo, está justo en el límite. Entonces, cuando ustedes vean un metanálisis, tienen que interpretarlos. Cada una de estos gráficos que están expuestos tiene un significado. Lo que le decía el doctor, por ejemplo, si ustedes ven en detalle el peso de este estudio, por cada barrita respecto de estudio, el cuadradito dimensionalmente es más grande que este, miren. Su peso es de 15, este es de 8. Y es más pequeño. No sé si lo pueden ver en detalle. ¿Ya? Entonces, yo creo que esa es la manera más fácil. Y eso es lo que tiene que ver. Esta es la tercera parte que estamos tocando este punto, ¿no? Tienen que tenerlo claro. Si no, van a tener problemas. El promedio ponderado de este lado. Ustedes ven acá hay un peso. Acá hay un subtotal. ¿No? Acá hay un subtotal y acá hay otro subtotal. ¿Sí? Juntos, este cuadrito, el ponderado de este ponderado llegan a 100%, si no me equivoco, ¿sí? Porque este ponderado está acá en 62 y este en 35. Pero cada uno de estos, 15, 14 y 8, suman
Y arriba 7, 11, 13, todo eso suma 68. ¿Sí? Y el promedio de este, y el modelo de este más este, le da este. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok, entonces lo que ha dicho el doctor es muy importante y vemos el diamante. Entonces la punta del centro del diamante es el riesgo relativo. En este caso es el riesgo relativo, porque van a encontrar el metaanálisis de Oxford, en la medida de efecto que sea, el centro del diamante es ese valor. Los valores extremos de cada diamante representan el intervalo de confianza. Esta gráfica del metaanálisis que hemos dicho, que es una revisión del uso de vacunas para prevenir las diarreas. ¿Qué es lo que estamos comparando? El uso del retrovirus versus placebo. ¿Y cuál es el resultado? Las diarreas que previenen el retrovirus. El primer grupo que estaba comparando estos tipos de vacunas en países en desarrollo. Y el segundo grupo está comparando en países con alta mortalidad. Entonces, en ambos grupos, ¿no? Donde, mejor dicho, pues, el resultado dice países con baja mortalidad por diarrea y países versus alta mortalidad de diarrea. Como les he dicho, cada grupo representa el estudio. El primer grupo que estamos analizando, que representa el 62% de los estudios, nos da un valor de 0.14 de manera global. Eso es una medida de, o es un resultado de. Está por debajo de 1. Nos está diciendo que la vacuna de rotavirus es protector. Recuerden esa palabra, protector. ¿Por qué? Porque el riesgo relativo es 0.14. Ok, pero en el PCP, ¿por qué me han dicho que no solamente es un riesgo relativo? ¿Qué más necesito para decir que sí, efectivamente vale? El intervalo de confianza. No se olviden de eso. O sea, no solamente es la medida de efecto, sino que tienes que decir cuál es el intervalo de confianza. En Dios confío, los demás muestren sus datos. ¿Ya? Tú me estás diciendo que esta medida previene la desgracia. Dame el ICE. ¿Cuál es el ICE? ¿Qué dice el ICE? El ICE va de 0.07 a 0.26. Tú eres ministro de Salud. En Perú, ¿recomendarías o no recomendarías esta vacuna? Sí, sí, ¿no? Países con alta mortalidad de diarrea. En los 90 nosotros éramos un país con alta mortalidad por diarrea. Hoy día ya ni diarrea creo que hay, pero es gracias a esto, ¿verdad? Que se vacuna la gente. ¿No? Igual en el otro estudio, en países como nuestros que tienen alta mortalidad, no dice igual. El riesgo relativo es de 0.37. ¿Qué significa eso? Protector. Acuérdense esa palabra, protector. No, ya, pero ¿cuál es el intervalo de confianza? 0.18 a 0.75. En conclusión, sí es un factor protector para prevenir las diarreas, ¿no? Entonces, es así como lo leemos. Y de manera global, distinto en países con baja mortalidad por diarrea que alta mortalidad por diarreas, nos dice que el riesgo relativo es de 0.20. Conclusión, es protector. Pero por ahí hay algún Contreras y quiere saber su intervalo de confianza. ¿Cuál es el intervalo de confianza? ¿Cruza o no cruza el 1? ¿Ah? No cruza. Díganlo sin temor, ahí está. No cruza. Va de 0.11 a 0.35. Entonces, en todo el mundo se debería recomendar esta vacuna, porque lo han hecho en países con baja mortalidad, o sea, en países desarrollados, y en países con alta mortalidad para esta enfermedad, lo que generalmente son los países en desarrollo. En tantos, es un gráfico que se ha hecho a nivel mundial y nos dice por qué usar la vacuna de rotavirus previene los casos de diarrea. Entonces, es así como se lee el metaanálisis. Acuérdense, la primera parte están los valores totales de cada resultado, de cada rama, y su grafiquito incluye el riesgo relativo y el intervalo de confianza. La línea vertical, en este caso dice 1, ¿no? Y acuérdense, lo que está al lado izquierdo del 1 dice favorece al tratamiento o a la intervención, ¿no? Y lo que está al lado derecho dice favorece al placebo, o hoy en día se dice favorece
está el tratamiento estándar, ¿no? O lo que se comparó. Lo otro que tenemos que ver en un metaanálisis es la heterogeneidad, ¿no? Acá lo que utilizamos es el I cuadrado, ¿no? Y vemos pues que el valor no es significativo, lo que nos trata de decir que el estudio o los estudios que estaban ahí pueden ser comparados, ¿no? No hubo tanta heterogeneidad que nosotros esperábamos. Bueno, estos son los gráficos y los riesgos relativos y el peso ponderado de cada estudio. En algunos gráficos más visibles, ese peso ponderado también se grafica en las barritas, ¿no? A medida que, por ejemplo, vean el estudio de PUA, que tiene 3%, y miren el diagrama o el centro, el cuadradito azul, casi ni se ve, ¿no? Comparado a los otros. Esta es la medida de efecto global de cada estudio, que sí vendría a ser el metaanálisis. Lo otro que vemos en el estudio hoy en día, cuando ustedes revisan un metaanálisis, es importante de lo que es la calidad del estudio, sobre ver los efectos de cegamiento que se han hecho de manera adecuada. Ustedes pueden ver ahí qué es lo que debe tener un estudio o una randomización, o sea, fue distribuido al azar cada grupo. Es como un semáforo verde y rojo y ustedes lo van evaluando, ¿no? Hubo cegamiento, no se perdieron pacientes, cada uno va poniendo sus colorcitos, ¿no? Eso lo pueden ver en las revisiones de Cochrane y en algunas otras revisiones. Pueden ver la calidad del estudio de acuerdo a los criterios que se va seleccionando, como hemos visto para la lectura crítica de cada ensayo clínico. Lo otro que debemos tener en cuenta en un metaanálisis para valorar es la heterogeneidad clínica, ¿no? Generalmente la heterogeneidad clínica es la diferencia entre los estudios. Estas diferencias generalmente son esperables y pueden ser reales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seleccionamos cada estudio podemos ver los pacientes, ¿no? Algunos pacientes, por ejemplo, pueden ser diagnosticados de manera clínica, otros piden un diagnóstico más específico anatomopatológico, entonces ahí pueden haber diferencias. Los criterios de inclusión y exclusión también pueden variar, ¿no? Para lo que es, por ejemplo, un estudio sobre sepsis, puede incluir los estudios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más un foco de infección, y esos criterios generalmente a veces pueden ser muy subjetivos y nos pueden valorar diferentes tipos de pacientes. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta es la intervención, los tipos de fármacos que se utilizan, las dosis, la duración, el modo de administrar los medicamentos. Todo eso puede hacer que nuestros estudios al final tengan resultados diferentes, ¿no? Lo otro que vamos a encontrar muchas veces en los estudios a la hora de seleccionar para un metaanálisis es el tipo de resultados, ¿no? Unos hacen escalas, otros hacen puntos de corte, la duración del tratamiento, la definición del suceso. Todo eso es un poco muy subjetivo a veces a la hora de evaluar cada estudio, y puede hacer pues que al final nuestro metaanálisis pueda ser heterogéneo, ¿no? La metodología es algo que deberíamos no tener en cuenta a la hora de valorar, porque hemos dicho, por ejemplo, si es un ensayo clínico, tiene que ser un estudio aleatorizado. Entonces, si el ensayo no es aleatorizado, ya perdió su calidad, ¿no? Entonces, eso debemos valorarlo. Pero si hablamos de un estudio de cohortes, de casos control, sí podría ver eso, ¿no? Pero en lo que es tratamiento, acuérdense que generalmente el tratamiento debería ser aleatorizado y tendría que ser cegado, ¿no? ¿Y cómo tratamos la heterogeneidad clínica? Pues tendríamos que ser más rigurosos a la hora de hacer los criterios de inclusión para responder nuestra pregunta de investigación. Entonces, si nosotros reducimos nuestros criterios de inclusión o restringimos nuestros criterios de inclusión y exclusión, vamos a tener estudios o ensayos más comparables a la hora de valorar los estudios sobre la heterogeneidad clínica. El problema que tenemos generalmente a veces es la heterogeneidad estadística. Acá lo que podemos ver es, olvídense de la línea vertical en este caso, esta línea vertical que ustedes están viendo ahí no es nada del forest plot. Eso no es así. Lo que estamos tratando de ver es que traten de identificar en la gráfica homogénea es que la mayoría de estudios están cayendo en un mismo lugar, ¿no? Pueden
darse cuenta de eso? ¿Lo ven? Sí. ¿No? O sea, en el gráfico donde dice homogéneo, todos los estudios tienen un valor parecido, ¿no? Tratan de formar una columna sentada, ¿no? Como ven ahí. Entonces, eso es lo que representa la línea vertical. Eso es lo que uno esperaría encontrar, ¿no? Estudios homogéneos que tienen la misma calidad, el mismo diseño. El problema es cuando tenemos estos tipos de estudios, ¿no? Los estudios heterogéneos que caen en diferentes lados, no son tan precisos. Ese es el problema real que tenemos y generalmente para eso lo que se recomienda es uno o de dos. Deja de hacer el análisis, ¿no? O le das un tratamiento estadístico. Entonces, muchos tratan de hacer un tratamiento estadístico, algunos, o generalmente la gran mayoría, cuando quiere evaluar esto, es ignorar el tratamiento estadístico, y para eso pues hay una herramienta estadística que trata de valorar esos efectos, ¿no? de manera aleatoria o efectos fijos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Uno, ignoramos esas diferencias y lo tratamos con un método estadístico que se llama modelos fijos, ¿no? Mientras que cuando queremos incorporar esas diferencias, utilizamos un método estadístico que se llama el modelo de efectos aleatorios. Entonces, con eso tratamos de solucionar el problema de la heterogeneidad estadística, y ya de manera más específica, con la ayuda de estadísticos, podemos tratar de explicar esa heterogeneidad a través de análisis por subgrupos o utilizar metaregresión. También podemos utilizar algunos puntos de corte para tratar de representar la heterogeneidad, ¿no? Y por último vamos a ver los ejemplos de metaanálisis, ¿no? Que son los metaanálisis de intervención, los metaanálisis de pruebas diagnósticas, metaanálisis de factores pronósticos y metaanálisis en red, ¿no? Creo que lo dejamos esto por hoy y ya continuamos la próxima semana. Hacemos un break y volvemos a la práctica, ¿ya? Gracias. ¿2 y 4? Solo 2 y 4 a las 10 en el 300. ¿Eh? Solamente grupo 2 y 4. No,